Bienvenidos a Aprendiz Hacker, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi curso de fundamentos de hacking. Ya sabéis, este curso en el que hablamos de los fundamentos de sistemas operativos, de redes, de programación y de seguridad. Hoy vamos a seguir con PowerShell, así que dentro vídeo. Pues estamos una semana más, vamos a ver en esta semana Bash Scripting. Como os decía, igual que vimos en semanas anteriores el scripting basado en PowerShell, pues esta vez nos venimos a Linux y vamos a ver el scripting basado en lo que podrían ser los sistemas en Linux, todo lo que tiene que ver pues con su terminal y con el intérprete de comandos que tiene este sistema. No os olvidéis que el scripting, si no lo sabéis, vuelvo a repetirlo, el scripting es el proceso de programación, es esa parte de la programación que nos permite automatizar procesos que puedan ser tediosos o que sean repetitivos, como podrían ser pues un escaneo de puertos, o que nos permite también pues moldear o adaptar nuestro programa mediante pues lo que podrían ser argumentos para que, por ejemplo, nosotros podamos adaptarnos programas a cualquier tipo de situación. En el Bash Scripting vamos a ver pues lo que es un IDE. En el IDE vamos a utilizar pues este IDE que es Visual Code Studio, que nos va a permitir pues de manera más visual ver dónde pueden estar los posibles programas, debuguearlo aquí y vamos a poder ejecutar también nuestros programas. También vamos a ver todo lo relacionado que tiene que ver pues con lo que es una variable, los tipos de datos que hay en Bash, las operaciones que podemos realizar, el control del flujo, lo que son los condicionales y los bucles y las funciones. Así que vamos a verlo. Ya estamos aquí en Code Studio, en Visual Code Studio, en el que vamos a poder instalar nuestra extensión de Bash y con ello vamos a poder ejecutar los diferentes programas que vamos a realizar. Ya sabéis que podéis realizar vuestros programas de Bash en cualquier entorno que os guste. Si queréis usar un editor de textos normal como es Nano, podéis usarlo de la misma manera, pero yo os recomiendo que lo instaléis porque lo va a hacer mucho más sencillo y os va a marcar qué cosas se están entendiendo el programa y que no, y os puede ayudar a detectar problemas. Vamos a ver nuestro primer programa en Bash para que veamos de qué forma, qué cosas hay que tener en cuenta, cómo se ejecuta, cómo se le dan permisos, y para ello es importante que tengamos en cuenta el shebang. El shebang es este símbolo que vamos a poner, que es la exclamación más el asterisco, que nos va a permitir la almohadilla, que nos va a permitir decirle a nuestro ordenador con qué programa queremos interpretarlo. Es decir, en este caso vamos a usar el shebang indicándole que queremos que utilice el bin bash, es decir, el bash que está en la ruta completa hasta el programa, y también podremos utilizarlo para ejecutar programas de Python. Así automáticamente el programa sabrá con qué tiene que ejecutarlo. Aquí, como veis, he puesto bin bash y vamos a imprimir nuestra primera cadena. Pongo hola mundo, ponemos una exclamación y le damos a correr. Y aquí, como veis, pues no me ha impreso nada. ¿Por qué? Porque lo importante es darle aquí para indicarle con qué debugador queremos hacerlo. Le tenemos que indicar aquí el path to the screen. Es lo más probable es que vosotros al principio os lo pedirá, pero en realidad no tenéis que tocar nada más. Así que tampoco os olvidéis de guardar el resultado. Le damos a imprimir y ahí veis que nos ha impreso hola mundo. Y de esta forma pues podréis ejecutar vuestros programas en Bash, y también podréis hacerlo pues desde la terminal, que ahora veremos cómo hacerlo. Ahora lo que tendremos que hacer es darle permisos de ejecución, porque este programa de por sí no puede ejecutarse porque de manera predeterminada no viene con estos permisos. Ya sabéis que podéis darle permisos con el comando chmod. Si no, pues sabéis que tenemos en el curso un apartado de usuarios y permisos que podréis ver y echar un vistazo cuando queráis. Así que para poder darle permisos de ejecución, normalmente lo que se hace es darle permisos de ejecución a todos mediante el comando chmod más X para que cualquier persona pueda ejecutarlo. Ponemos el nombre del archivo y aquí ya le habríamos dado permisos de ejecución. Si hiciésemos un ls/l, pues veríamos que los permisos habrían cambiado y serían de ejecución. Y ahora, para poder ejecutarlo, pues al igual que cualquier otro programa que tenga permisos en Linux, pues lo que tenemos que hacer es poner el punto, la barra lateral y el nombre. Y para ejecutar, pues aquí veis que lo tenéis que hacer pues desde la terminal, porque para poder ejecutar el programa en el sistema hay que hacerlo mediante este método.
Ahora vamos a ver lo que son las variables. Las variables pues son formas en las que nosotros tenemos de almacenar un valor asociándolo a un nombre. Es decir, se suele definir como que son una cajita. Por ejemplo, nosotros a nombre le vamos a asignar una cadena que se va a llamar Juan, es decir, que nosotros dentro del programa podremos referirnos a esa variable a nombre y siempre nos devolverá ese valor que hemos almacenado, es decir, Juan. Simplemente para poder definirlas, pues hay que ponerle el símbolo de igual, hay que tener en cuenta que en función del tipo de valor que sea, pues se define de una forma u otra. En este caso hay que ponerle las comillas porque es una cadena, y que veis que como para definirlo tendríamos estos valores tendríamos este valor de la cadena. Así que aquí, como veis, nos ha sacado el resultado. Veis, lo hemos comentado, y ahora vamos a ver lo que son las variables de entorno. Es decir, son estas variables que tienen asociadas cada usuario. Hay algunas que son de manera predeterminada algún tipo de configuración, como puede ser la ruta a nuestra carpeta de home, o como pueden ser todos los programas o intérpretes de comandos que vamos a utilizar para poder ejecutar un programa, o dónde tiene que buscar, en qué carpetas tiene que buscar qué programas se van a ejecutar. Y aquí, como veis, pues mediante el echo home le vamos a indicar dónde está en nuestra carpeta de usuario. Os he puesto los apuntes, todos los más importantes, así que podréis echarle un vistazo. Aquí, como veis, path, que va a indicar pues todas las rutas en las que tiene que buscar programas que se puedan ejecutar. Vamos a ver cómo trabajar con los diferentes argumentos de un programa, es decir, todas aquellas información que le podemos dar a nuestro programa para que pueda ejecutar diferentes acciones. Por ejemplo, en el caso de que usásemos un escáner de puertos, pues si le quisiésemos indicar que queremos que escanee el puerto 80, pues le tendríamos que dar un argumento que ponga 80. En este caso, pues vamos a utilizar, vamos a ver de qué forma podemos ver los diferentes argumentos. Para ello, pues tenemos que ejecutar mediante la terminal, y aquí le estoy diciendo argumento 1, argumento 2, que son todas aquellas palabras que se ponen separadas por coma, por espacio, y veis que aquí nos está indicando 2 mediante este símbolo especial, que también tenéis en los apuntes a qué se refieren. Aquí nos estamos refiriendo a cuál es el primer argumento, y le daríamos aquí al terminal, le damos los 2 y nos está indicando cuál es el primer argumento que está utilizando. También tenemos el símbolo del asterisco, que nos va a imprimir todos los argumentos que le hubiésemos dado. Ahora vamos a ver los tipos de datos. Los tipos de datos pues tiene bastante menos que como pueden ser PowerShell y Python, y vamos a empezar a ver lo que son las cadenas, que es lo que hemos visto en el programa anterior, que ya sabéis que son este conjunto de caracteres, porque en este caso pues no diferencia por caracteres, pero bueno, cualquier frase, cualquier palabra, cualquier cosa es lo que se denomina una cadena de texto. Para imprimirlo pues simplemente tenemos que poner echo y darle el valor a la cadena, en concreto a esa variable a la que le hemos asignado esta cadena, y no le olvidéis a darle a guardar antes, control S, es importante porque si no, no lo ejecuta. Si visteis el vídeo de la semana pasada en PowerShell, pues antes no era necesario ejecutarlo, como puede ser con otros programas en otros lenguajes de programación. Así que veis, le damos a imprimir, y esto es una cadena, y así es como se podría definir lo que es una cadena y también imprimirla. Ahora vamos a ver las variables de tipo numérico. En este caso tenemos las variables de tipo entero, que ya sabéis que son todos estos números sin coma, sin decimales, y por otro lado pues tenemos los de coma flotante, los que tienen decimales. Para ello vamos a definir una variable y le vamos a dar el valor 3, aquí como veis. No hay que ponerlo entre paréntesis, porque si no entendería que es una cadena, y para imprimirlo usemos un echo número. Vamos a quitarle esto, y aquí como veis pues ya tiene el 3, hay que darle a guardar, no lo olvidéis, y aquí como veis nos muestra el 3 únicamente. Ahora vamos a ver los que son de coma flotante, porque este es un entero, como les decía,
vamos a verlos con decimales, es más preciso, y para ello, pues para definir una variable que contenga un tipo de número con decimales, pues de la misma forma, no. Para ello vamos a usar el echo, vamos a poner el número, vamos a comentar la variable anterior y vamos a darle a correr, y aquí como veis pues tiene el 3,14 y con ello pues podremos trabajar con los diferentes números de tipo decimal. Ahora vamos con las array o los arreglos, que son un tipo de variable que permite almacenar diferentes cadenas o diferentes tipos de datos. En este caso pues vamos a utilizarlo para almacenar pues varias cadenas. Que hay que tener en cuenta también que para poder acceder a los diferentes valores que hay dentro del array, pues no lo podemos hacer de manera convencional como si se podrían hacer, por ejemplo, en PowerShell y en Python, sino que tendremos que usar un bucle para poder recorrer todos ellos. Así que para definir un array tenemos que ponerlo entre paréntesis y vamos a poner las diferentes cadenas. Para ello vamos a poner nombres y vamos a poner aquí 3 nombres, como son Julio, Pedro y María. Vale, con esto lo tendríamos definido, y aquí os voy a mostrar cómo no se puede hacer, es decir, cómo no va a sacarnos todo. Simplemente nosotros, si hacemos un echo nombres, nos va a sacar únicamente el primero y no podremos acceder a ello mediante pues el típico 2 paréntesis, un 0 indicándole el valor inicial. Como veis no nos está sacando el valor que queramos, es decir, en este caso nos está sacando Julio, pero no se hace de esa forma. Aquí de esta forma, que como veis vamos a utilizar ahora mediante el bucle, tampoco funciona. Así que, como os decía, lo que tenemos que hacer es crear un bucle que nos permita correr el conjunto al completo de todos los valores. Para ello, pues simplemente tenemos un bucle for, que veremos más adelante, en el que le estamos diciendo que por cada valor de i, que i es el nombre que nosotros queramos en nombres, le vamos a indicar que queremos que nos imprima todos, que vamos a hacer ahora mediante, aquí me he equivocado, lo que hay que hacer es ponerle unas llaves, eso es. No os olvidéis aquí del punto y coma, que es el único sitio donde lo tenéis que poner en los diferentes controles, diferentes herramientas para controlar el flujo. Aquí le vamos a decir que haga to, que nos quiere poner aquí datos, y aquí abajo le vamos a poner qué es lo que queremos que haga cada vez que itere, o sea, cada vez que pase por esos nombres, y simplemente lo que vamos a hacer es que nos imprima i, que el valor de i pues en cada vez que pase pues será lo que sea. Entonces vamos a ver el resultado. Hay que guardar. Aquí se me olvidó que he marcado he comentado pues la cadena, pues evidentemente no va a imprimir nada, y aquí tenéis pues los 3 nombres y habría iterado por cada uno de los elementos gracias a este bucle for. Vamos a pasar a ver los siguientes tipos de datos, y los siguientes tipos de datos pues son los datos de tipo booleano. Los datos de tipo booleano son aquellos datos que normalmente están asociados a un valor verdadero o falso en función de si se hace una comparación, de si queremos ver el resultado de lo que es éxito o no de un programa. Entonces, para ello, pues lo que tenemos que hacer es utilizar esta serie de valores, que hay que tener en cuenta, pues eso, que nos van a dar un 0, un 1 en el caso de que nosotros vamos a trabajar en comparaciones. En el caso de que sea verdadero nos va a dar 1, y en el caso de que sea falso nos va a dar un 0. Aquí para ello pues vamos a poner un echo hola, le tenemos que poner este símbolo que es un AND, que veremos posteriormente, es decir, que queremos que haga esto, y también que nos saque el valor, el código de la salida, si ha sido exitoso o no del programa. Así que le damos aquí a intro, y aquí como veis nos ha dado un 0, que eso es lo que quiere decir es que se ha impreso de manera correcta, o sea que el valor 0 nos está indicando que es la salida del programa es 0, y que con ello pues obtenemos el código 0.
Y este código 127 quiere decir que no ha encontrado el comando, es decir, que en la segunda parte del programa, aquí ahora mismo, como no tiene ese lugar, esa comparación, sacar el valor anterior, pues simplemente nos da el código 127 que nos está indicando que ese comando no existe, que es un tipo de error. Y como os decía, las comparaciones, pues lo que vamos a hacer va a ser comparar dos valores, como puede ser es 5 mayor que 3, luego podemos comparar cadenas de manera por orden alfabético, que le podemos decir es A mayor que B, o podemos comparar cadenas que sean iguales o distintas, y eso nos va a permitir pues que nos dé este valor que os decía, pues un 0 o un 1, que nosotros nos va a permitir poder compararlos y aumentar el número de posibilidades a la hora de ejecutar nuestro código. Aquí, como veis, nos ha dado un 1 de que, es decir, que esta comparación es verdadera. Aquí, si veis que ponemos un 7, le damos a intro y veis que nos da un 0. Y así pues podremos hacer cualquier tipo de comparación. Y ahora vamos a empezar con lo que son los diferentes operadores, qué tipo de operaciones podemos realizar en Bash, y para ello pues vamos a ver las diferentes operaciones que tenemos. Empezaremos poniendo aquí el shebang para que sepa el programa que tiene que ejecutar. Para que hagáis pruebas y todo no es necesario, pero cuando queráis utilizar un programa de manera habitual o ejecutarlo desde la terminal, pues se lo tendréis que indicar, o en su defecto pues podéis poner sh y indicarle el programa. Vamos a empezar por las operaciones aritméticas. Para hacer una suma, lo que tenéis que tener en cuenta para las operaciones aritméticas es que tenéis que poner el símbolo del dólar y meterlo entre dos paréntesis, y aquí pues para ver el resultado de estos veis que nos ha dado como resultado un 8. Para hacer la resta, pues cogéis lo mismo. En este caso, pues se corresponde la suma, la resta, la división, el módulo a otros lenguajes de programación. Lo único que tenéis que tener en cuenta, pues cuando hagamos una exponenciación, pues que se le pone dos asteriscos en vez de usar otros métodos. Así que es bastante sencillo que os acordéis de este tipo de operaciones que bueno, que entiendo que para muchos programas que tendréis en la cabeza no son como tan habituales. La multiplicación, como os decía, tenéis que poner el símbolo del asterisco, y no olvidéis por favor ponerlo entre dos paréntesis cuando hagáis estas operaciones, porque si no, no funcionan. Aquí vamos a ver lo que es la división, que se hace con el símbolo de la barra lateral. Y bueno, recordaros que el módulo que vamos a ver ahora pues es esta operación que lo que nos permite es sacar el resto de la división, que se pueden utilizar para programas en los que, por ejemplo, queramos hallar si un número es par impar, pues si el módulo es distinto de 0, es decir, que no es una división exacta, y que por lo tanto cuando estamos dividiendo un número entre 2 y da un módulo distinto a 0, es que es un número impar. Como os decía, la exponenciación, pues tenemos 2 y tenemos que ponerle los 2, y con ello pues habríamos sacado la resolución de todas estas operaciones matemáticas. Ahora vamos a ver las operaciones de comparación, que las operaciones de comparación, como os decía, son todas estas operaciones que nos van a permitir poder comparar diferentes valores, ya sean numéricos o sean cadenas de texto. Es importante que tengáis en cuenta que hay otra serie de operaciones que os he incluido, otra forma de denominar esas operaciones, esas comparaciones, que son mediante letras, que os he incluido en los apuntes, pero que no voy a utilizar porque solo se utilizan cuando lo estás realizando con operadores de controles de flujo, como puede ser un condicional, un if, y que no os aportan mucho valor, porque vosotros para poner igual os da igual escribir este caso os va a servir para cualquiera. Entonces me resulta más interesante que aprendáis que veis que ponéis los símbolos reales y que os van a servir en cualquier situación y os van a dar el resultado que deseáis. Aquí veis que con los dos iguales podéis hacer una comparación de igual. Si ponéis una mayúscula igual es para comprobar que sean distintos. En este caso, por ejemplo, en Bash no existe el mayor o igual, que sí existen
en otros programas. Pero como ya sabéis, el mayor igual os aporta un punto diferencial muy pobre, porque podéis poner que si en una iteración, si queremos que llegue hasta 7, pues podéis poner que sea menor de 8, que va a ser que vais a conseguir el mismo resultado que mayor o igual a 7. Entonces es algo que no vais a echar de menos, o al menos para la mayoría de los casos. Aquí, para poner que es mayor y menor, pues tenéis que poner el típico pececito que se decía cuando éramos estudiantes, de comparación. Tenéis en mayor o menor, y por último pues simplemente tened en cuenta, pues como os decía antes, que podéis comparar cadenas con esto, y que hay una serie de comparaciones especiales que os he dejado en los apuntes también, en los que podéis comparar cadenas que funcionan únicamente en el caso de, como os decía antes, en los controles de flujo. Así que no os van a aportar mucho. Los básicos son para que sepáis si la longitud de la cadena fuese distinta de 0 o no, lo cual, pues como os decía, ningún valor adicional. Vamos a pasar a los operadores lógicos, que son estos operadores que os he enseñado antes, que son estos operadores que se utilizan pues cuando estudiáis lógica, o para lógica de programación y también para lógica electrónica. Y hay que tener en cuenta, pues conocer simplemente lo que serían las denominadas tablas de verdad, que bueno, con que entendáis el concepto, yo creo que siempre os acordaréis que hay que tener en cuenta que el operador OR es verdadero siempre que alguna de las variables o números o todo aquello que estemos comparando, alguno de ellos sea verdadero. Eso va a hacer que saque un valor verdadero, y que únicamente va a ser falso cuando las dos sean negativas. Así que en el resto de casos es fácil de acordarse. Siempre que alguno sea verdadero, pues evidentemente si las dos lo son, pues también lo son. Y aquí, como veis, pues se utiliza este símbolo, que son estas dos barras laterales, en las que vamos a comparar 1 y un 0, para que veáis que siempre alguna de ellas pues va a ser verdad. Y aquí abajo, claro, he puesto he sacado fuera los he metido en los paréntesis, y simplemente lo que tenemos que hacer es quitárselo aquí. Aquí está. Aquí tenéis el 1 de que es verdadero, como os decía, el caso, uno de los 3 casos verdaderos posibles. Y como veis aquí, pues vamos a hacer la típica comparación para que podáis verlo. 7 es menor, 5 es menor que 7, y 5 es distinto de 5, y como veis pues nos da 1, nos sigue dando 1. Y para que veamos el caso verdadero, le decimos que vamos a cambiar el 7, vamos a poner un 3 para que los dos sean verdaderos. Vamos a comentar el de arriba y le vamos a dar a intro, y como veis hemos obtenido un 0, es decir, que alguno de ellos es falso, o sea que los dos son falsos, perdón, y por lo tanto pues habríamos obtenido que es un 0, por lo tanto es falso. El AND, tenemos que tener en cuenta que para que sea verdadero, las dos cosas que se están comparando, aquellos valores que se comparan, los dos tienen que ser verdaderos. El resto de casos es falso, es decir, si uno de los dos es verdadero, es falso. Si los dos son falsos, pues son falsos. Solo será verdadero si, pues como os decía, las dos son verdaderas. Para hacer esta comparación, lo que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que poner el símbolo de los dos ampersand, creo que se llama, y ejecutaréis pues la misma operación. Tenéis que tener en cuenta que para hacer operaciones que tienen que ver con números y con otros, tenéis que ponerlo entre dos paréntesis y el símbolo del dólar. Y aquí vamos a ver la comparación, el 1 y el 0. Los dos de arriba, los dos son iguales, y arriba pues uno es falso, y por lo tanto pues nos está dando el falso. Ahora vamos a ver por último pues el NOT, que el NOT es lo que nos permite es negar un valor en concreto. Es decir, que si lo ponemos delante de cualquier valor verdadero nos va a dar falso, y si lo ponemos delante de cualquier valor falso, pues nos va a dar verdadero. Y en principio a lo mejor podéis pensar que no es útil, pero puede ser que alguna vez os venga bien negarlo, sea más cómodo simplemente negando un valor que
por ejemplo, diciéndole que estuviese en diferentes valores. Es algo que con la práctica pues le vais viendo los usos y vais viendo de qué forma podéis utilizarlos mejor. Vamos a ver de qué forma podemos trabajar con las entradas y salidas. En este caso tampoco hay como tantas opciones. Estaría bien que tuviésemos la entrada de lectura de texto segura, como teníamos en PowerShell, pero para hacer la típica entrada de usuario pues tenemos que poner una línea, por ejemplo, en la que pongamos introduce tu nombre. Sí, desgraciadamente no funcionan las expresiones regulares, así que aquí lo puse para que simplemente lo vieseis. Ya sabéis, las expresiones regulares son todas aquellas expresiones que hacen referencia a algo que tiene que ver pues con un conjunto del texto. En este caso el barra lateral n se refiere a lo que sería la pulsación, un salto de línea, un intro, y aquí no funciona. Aquí nos diría introduce tu nombre y como veis me lo he indicado. Aquí tenéis que tener en cuenta que con el debugador no podéis hacerlo, así que vais a la terminal y ejecutáis el programa. Aquí lo paramos, ejecutamos el programa, le quitamos los argumentos. Podéis ponérselo, si no está puesto para nada, pues no aporta nada. Aquí se lo voy a quitar para que no nos líe. Le damos a intro, introduce tu nombre, ponemos Carlos y veis, aquí nos habría dicho eco, hola, nombre y nuestro nombre. Vamos a ver cómo gestionar las entradas de los archivos. Para ello tenemos el típico hat hello world, que con ello pues vamos a imprimir a la salida utilizando de entrada el archivo para ver el contenido de este. Es el típico comando para poder ver el contenido de un archivo. No tiene nada más, pero bueno, que tengáis en cuenta que esta es la forma de gestionar, pues utilizando el contenido de un archivo como entrada para llevarlo a la salida. Ahora sí que vamos a ver las salidas, y para las diferentes salidas vamos a ver lo que son las redirecciones de salida, es decir, a qué componente vamos a utilizar a la entrada para redirigirlo a la salida. Y para ello pues vamos a ver archivo. Lo que vamos a hacer es mediante el eco que imprime un mensaje, vamos a redireccionar mediante estos símbolos que hemos utilizado para la comparación, que lo tenemos que ver como si fuese una flecha y le estamos diciendo que el contenido va hacia archivo txt. Así que cuando lo imprimamos, pues el archivo, el eco que hemos utilizado, pues se utilizaría. Hay que tener en cuenta que este símbolo nos quiere decir que lo hace sobre archivos que no existen y estaría cambiando el contenido de nuestro archivo por esto que le estamos indicando. Así que es importante que tengamos en cuenta, porque si no estamos acostumbrados a trabajar con la terminal, es bastante habitual, a mí me ha pasado muchas veces que queramos añadir algo como al final y nos estemos cargando todo el contenido porque no es algo visual, por no ponerlo de la forma correcta, como es que vamos a ver ahora. Entonces a lo mejor estamos acostumbrados de manera visual a que ejecutamos algo o estamos cambiando una parte de un texto y usamos un control Z y aquí pues no nos lo permite. Así que añadir al final del archivo o hacerlo sobre un archivo que existe, lo que vamos a hacer es ponerlo de la misma forma, solo que en vez de una vez este símbolo de flecha, lo tenemos que poner dos veces. Es algo recomendable de usar, que de manera muy sencilla pues podemos redirigir nuestra salida. Esto es un segundo mensaje, es decir, que el resultado ya se habría quedado guardado, así que lo volvemos a lanzar. Es un segundo mensaje. Vamos a ver cómo redirigir la entrada de un archivo. Es decir, vamos a ver mediante este bucle while, que es un comando, es un programa que nos permite ejecutar una serie de comandos o un programa hasta que el valor cambie a false. Así que este nos serviría pues para poder leer el contenido al completo de lo que sería en nuestro archivo y sacarlo a la pantalla. Y aquí, como veis, pues nos habría sacado todo el contenido del archivo. Vamos por fin a ver lo que son las estructuras de control y
son todos estos programas que se utilizan para cambiar lo que es el flujo de un programa, es decir, que normalmente todos los programas se ejecutan de arriba a abajo, pero podemos introducir pequeños controles, pequeños programas que nos permiten pues cambiar la ejecución normal de un programa. Vamos a empezar por el condicional, que tenemos el if, que es un condicional que lo que va a hacer es comprobar que una expresión sea verdad, sea cual sea la que queramos, y tenéis que tener en cuenta siempre pendientes de este tipo de estructuras, que puede ser que no estemos acostumbrados. Es el único lugar donde tenemos que poner punto y coma en bash, así que es normal que se nos olvide. Y para ello, pues como os decía, ponemos aquella condición entre corchetes que queremos que sea verdad, porque si no fuese verdad no nos imprimiría absolutamente nada, porque como ya veremos más adelante no les damos una alternativa con else en el caso de que sea falso, así que simplemente con este if está comprobando que sea verdad, y evidentemente es verdad, por lo tanto nos está imprimiendo este caso que es verdadero. Vamos a ver ahora cómo funciona el else. Vamos a copiar el mismo programa, y para ello pues le vamos a indicar aquí en medio del programa una alternativa, es decir, en el caso de que sea falso, un else. Vamos a ponerle aquí el else, le tenemos que indicar que imprima. Veis, aquí por ejemplo pues no tiene los dos puntos, solo tenéis que ponerlo en el de arriba cuando usáis solo un if y un else. Así que vamos aquí a comentar vamos a correr el programa. Aquí, como veis, ejecutamos el programa. Vamos a ver el elif, que nos va a permitir pues añadir una comprobación más. Va a comprobar, al igual que el if, si algo es verdadero. Le vamos a poder añadir otra opción, es decir, que por ejemplo, si quisiésemos comparar que si el valor fuese verde y que fuese rojo, pues a lo mejor en el primer intento del if no sería verdadero, pero podremos incluirle un segundo mediante el elif, que nos va a permitir pues poner varias posibilidades, y así el programa va a poder contestar pues a diferentes opciones o diferentes situaciones, que va a hacer que se ejecute el programa y que no directamente pues nos dé simplemente un else. Así que aquí vamos a comprobar que es mayor, y aquí pues le vamos a incluir, como os decía, el elif, que aquí hay que incluirle pues esta nueva comprobación que va a realizar. Hay que ponerle los dos punto coma y el den. No os olvidéis de poner el den, que en otros lenguajes de programación pues no se pone. Aquí le vamos a poner que 8 sea igual a 8, y si no pues le vamos a poner aquí abajo en el else, aquí no olvidéis el echo, que ponerle lo que se va a ejecutar, y en este caso vamos a poner que es igual y en este último caso pues le vamos a poner que es menor, y así pues va a intentar primero el if, luego el elif y luego el else. Lo vamos a ejecutar y nos va a decir que es igual. Nos ha dado un error aquí. Porque claro, hay que tener en cuenta que el primero va a ser falso, pero el segundo es verdadero, y por lo tanto, pues el primero se va a ejecutar. Aquí fue porque me equivoqué al poner el símbolo. Si ponemos 8 igual a 4, pues el primero va a ser falso, nos va a sacar el segundo, y aquí pues si ponemos un 9 o un 3, le ponemos que es distinto a 8, que tener en cuenta que en este caso siempre se va a ejecutar el primero que sea verdad. Hay que tenerlo en cuenta, así que el programa llega al primero que es verdad, ejecuta, y ahí se acaba el flujo del programa. Aquí os lo voy a dejar escrito para que lo tengáis en cuenta. Solo se ejecuta la primera sentencia que sea verdadera, aunque haya varias opciones que sean falsas. Vamos a borrar y vamos a empezar ya con los bucles, que hemos visto ya un par de ejemplos de ellos, pero vamos a ver de qué forma pues, podemos utilizar un bucle for. Y el bucle for pues podremos utilizarlo, por ejemplo, para hacer secuencias de números. Y para ello pues vamos a poder utilizar esta estructura, iterar por una lista de números, y vamos a poder utilizar esta estructura en la que el i, que ya sabéis que es el valor que queráis,
podéis poner i, número, lo que os dé la gana, y for i en 1, de 1 a 5, punto coma, le ponemos do, le vamos a poner un eco aquí, le ponemos el número y aquí el valor de la variable i, a la que se le va a asignar por cada iteración, es decir, que cada vez que se ejecute el programa, porque va a ir 1, 2 y se va a ejecutar ese número de veces, pues va a ejecutar esto y veis, va del 1 al 5, porque hemos dicho que vaya del 1 al 5. Y vamos a ver también cómo se puede iterar sobre una array, que lo hemos visto antes. Para ello vamos a crear un array que son nombres y mediante estos nombres pues le vamos a poner entre paréntesis las diferentes variables, valores que queremos que tenga pues nuestra array. Aquí tenemos Alice y tenemos también Bob y por último tenemos Diana. Aquí mediante un bucle for le ponemos el nombre a la variable que queramos. En este caso pues vamos a usar nombre y nombres. No olvidéis de que tenéis que poner este arroba que hace correspondencia a todos los valores que hay dentro. Vamos a usar echo y vamos a ponerle hola con la variable nombre y le vamos a dar a Dan. Vamos a ejecutar. Bueno, tenéis que tener en cuenta que hay que ponerlo entre llaves porque si no, no nos va a dar el resultado deseado. Es un caso particular que hay que tener en cuenta y aquí como veis pues nos ha impreso ese número de veces porque el programa se va a ejecutar en este caso 3 veces porque pasa por cada uno de ellos y con ello pues tendríamos la forma de iterar por una array. Vamos a ver ahora el bucle while, que como os he dicho antes es este bucle que se va a ejecutar mientras que sea verdad o que cumpla un objetivo hasta ese punto. Entonces a while le vamos a poner aquí otra vez entre corchetes contador y le vamos a decir que si contador es menos que, aquí os estoy mostrando de qué forma podríais ponerlo, menor que 5, vamos a poner el do, que es lo que tiene que hacer mientras que eso sea verdad. Vamos a imprimir el valor de contador. Aquí no os olvidéis de poner el contador, le vamos a sumar 1 en cada iteración para que vaya sumando de valor, es decir, que contador primero valdrá 1, luego 2, luego 3, porque si no se repetiría de manera infinita y daría lugar a lo que es un bucle infinito, que para ejemplo de bucles infinitos pues podéis ver el vídeo de PowerShell que me salieron sin querer un par. Y por fin hemos llegado a las funciones, que son estos bloques de texto independientes que se van a ejecutar de manera aislada de otros, que nos permite poder utilizar el código para otras circunstancias, es decir, reutilizar el código, reciclarlo y también va a permitir que las variables se mantengan aisladas, es decir, que una variable que utilizamos dentro de nuestro código pues no se va a ejecutar. La forma de definirlas pues lo tenéis aquí, hay que ponerle los dos paréntesis, las llaves, echo y aquí como veis pues si no hago una llamada a este bloque pues no haría nada. Aquí abajo pongo saludar. Y aquí tenéis el hola, bienvenido. Y ahora vamos a ver lo que sería una función con argumentos que nos va a permitir pues darle una serie de argumentos a nuestra función, igual que lo hacemos sobre nuestro programa, para poder trabajar con ellos. Aquí vamos a ver otra vez saludar, solo que únicamente pues le vamos a poner el parámetro nombre para que permita poder hacer un programa personalizado. Vamos a poner echo, hola, y le ponemos un 1 para que, como ya hemos visto antes, haga referencia a ese primer valor, que es el argumento número 1, y le vamos a poner aquí cómo estás. Y para ello pues tenemos que poner saludar abajo. Ahí, cerrar, ¿veis? Porque es importante tener un buen IDE que nos alerte de qué cosas están mal. Y aquí ponemos saludar Carlos, que es el primer argumento. Y aquí, como veis, nos ha impreso hola Carlos
¿cómo estás? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas aprendido mucho más sobre PowerShell, que te está ayudando para mejorar tus habilidades en el mundo del hacking y sobre todo del scripting, que es todo lo que trataba este vídeo. No te olvides de dejarme un buen like, de dejarme en comentarios qué te ha parecido y hasta el próximo vídeo.